Muy buenos días. Quiero agradecer al Señor la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor en esta mañana, en medio de la comunidad una vez más. Y gracias por eso, porque cuando uno se enfrenta a lo que significa la iglesia, a lo que es la iglesia, pues obviamente hay sensaciones encontradas. Invito a los niños que pasen a su tiempo de escuela dominical. Recuerden lo que les dijo ahorita Katica, que los niños mayores de 5 años, de 5 a 12, van a estar en un salón, los otros van a estar en otro espaciocito y los papás que se quieran quedar con ellos pueden estar allí. Allí les van a indicar por dónde es el paso. Muy bien. Hay un texto en el Nuevo Testamento que desafía mucho, bueno, la palabra de Dios desafía mucho nuestra fe en todo tiempo. Pero creo que este pasaje es uno de esos textos emblemáticos, muy reconocidos, que nos invitan a reflexionarnos a la luz de la palabra. Primera de Corintios capítulo 13, los versículos del 1 al 8 en la primera línea. Es un pasaje muy conocido por nosotros, en donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a que entiendan, a que comprendan el nivel del amor, el amor de Dios que se ha manifestado en medio de la iglesia y que debe ser encarnado en medio de ellos. Pablo les dice a los corintios en el capítulo 13, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, eso no sirve de nada. Si tuviera la fe que trasladara montañas, pero no tengo amor, no tiene ningún sentido, de nada vale. Si diera mi cuerpo, incluso, es la expresión que utiliza el apóstol Pablo, para ser quemado, y diera todos mis bienes para el beneficio de los más necesitados, pero no tengo amor, de nada vale. Y después viene todo un desarrollo, toda una descripción del tema del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor nunca deja de ser. Es básicamente lo que cuenta el apóstol Pablo allí. Si no tengo amor, es un desafío bastante alto para nosotros, sobre todo en el marco, en lo que significa para nosotros como iglesia amar de manera profunda, amar con ese amor sacrificial, con ese amor de entrega, con ese amor que busca la justicia, con ese amor que da misericordia, con ese amor que tiene la capacidad de confrontar con la verdad, pero que también tiene la capacidad de tocar el corazón. Ese amor que de alguna manera encarna el amor de Dios y muestra la gloria del reino en medio de nosotros, en medio de este mundo que tanto necesita ese tipo de manifestación del amor. Cuando nosotros pensamos en el lema del año 2021, que somos la familia de Dios, evidentemente, si algo nos tiene que caracterizar a nosotros, si algo nos tiene que identificar a nosotros como parte del cuerpo de Dios, como pueblo de Dios, como familia de Dios, familia de la fe, es precisamente el amor de Dios en nosotros reflejado hacia los otros, en medio de la comunidad y hacia afuera. Desafío profundo para nosotros como iglesia. ¿Cómo entender que el mandamiento, los mandamientos que después en el Nuevo Testamento toman una fuerza muy profunda con el mandamiento de Jesús? ¿Cómo entender eso de manera objetiva? ¿Cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo llevarlo a la vida? ¿Cómo encarnar el amor? Ese es el desafío que tenemos nosotros como comunidad de fe. Frente a eso nos salta una pregunta. La pregunta que vamos a tratar no de resolver en esta mañana, pero sí que la vamos a tener ahí sobre la mesa, que vamos a volver a ella en varias ocasiones no para juzgarnos ni para señalarnos, sino para tener presente las implicaciones del llamado que Dios nos hace de amar al otro. La pregunta, ¿cómo mostramos el amor a los demás? ¿Cómo estamos amando? Esa es la pregunta que vuelvo y les digo, desafía nuestra fe, desafía nuestro carácter, desafía lo que somos nosotros. La semana pasada vimos la primera parte de
los 10 mandamientos, en donde lo dividimos en dos predicaciones, en dos exposiciones de la palabra, bajo un título: la ley del amor. Básicamente, la primera parte, los 4 primeros mandamientos que aparecen en Deuteronomio capítulo 5, con un énfasis muy fuerte en la relación vertical con Dios, en nuestro acercamiento a Él como Dios, cómo le amamos. La segunda parte, hoy, que va a ser desarrollada, los 6 mandamientos restantes, que tienen una implicación de relación con el otro, que nos invitan a nosotros a mirar las acciones concretas que Dios le deja a su pueblo, que Dios invita a su pueblo, llama a su pueblo, para que se construya ese tipo de comunidad que refleja su carácter, ese tipo de comunidad que refleja su amor. Esos 6 mandamientos los vamos a tratar de desarrollar en esta mañana en 3 porciones. Ahorita voy a hacer la propuesta de la predicación, pero antes mencionando las implicaciones de eso. Dios le está diciendo a su pueblo: yo los he amado, ahora ámense bajo el modelo de amor que yo les he mostrado. Recuerden, cuando Israel es llamado a amar a Dios, es llamado bajo la perspectiva, con la base de que Dios los ha amado primero. Él les ha dado libertad, Él les ha dado identidad. Entonces, si yo he sido ese Dios para ustedes, ese Padre amoroso, ahora ustedes deben amarme. Ahora, a partir de ese amor, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. El amor de Dios nos capacita para amar. El amor de Dios marca el corazón de su pueblo y lo capacita para que su pueblo se ame, para que se amen los unos a los otros. Entonces, entendiendo esto desde esta visión, desde esta perspectiva, esta mañana, a partir de la reflexión de los 6 mandamientos restantes, vamos a observar 3 dimensiones en las que Dios llama a su pueblo a manifestar su amor. 3 dimensiones en las que Dios le dice a su pueblo: ámense de esta manera. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de desarrollarlas una por una, tratando de entender cada una de estas dimensiones con las implicaciones que conllevan. En primera medida, ámense dando honra a padre y madre. En segunda medida, ámense cuidando la integridad de los demás. En tercera medida, ámense guardando el corazón, su corazón, de la codicia. Vamos a tratar de entender esto a la luz del pasaje que tenemos en esta mañana y con el desarrollo de nuestra exposición de la palabra. 3 dimensiones en las que Dios llama a su pueblo, exhorta a su pueblo a que manifieste su amor. Ámense dando honra a padre y madre. Versículo 16 del capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Recordemos que estamos haciendo un resumen de algunos textos emblemáticos muy importantes. Toda la palabra es importante, pero estamos resaltando algunos de los textos más importantes de la porción que ya hemos predicado, ¿sí? De hecho, si usted tiene un anhelo de escuchar de manera más profunda cada uno de los mandamientos, voy a hacerle una invitación a usted que está aquí y a ustedes que nos están viendo desde sus casas. La invitación es que se meta a la página de Facebook del Encuentro con Dios y busque las predicaciones de hace más o menos 1 año y medio. Cada uno de los mandamientos fueron expuestos desde este púlpito de manera lo suficientemente amplia como para que nosotros podamos entender el valor y la profundidad de esos mandamientos. Entonces, si usted dice: ay, pero es que quedo como iniciado con esa predicación como tan general de los mandamientos, entonces tiene esa invitación: métase a la página de Facebook, saque unos raticos para que se encuentre una vez más con la palabra del Señor, y cada una de esas predicaciones expone cada uno de los 10 mandamientos. Volvemos a esta primera dimensión: ámense dando honra a padre y madre, y leemos el versículo 16 del capítulo 5 de Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre,
como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En la predicación que nos correspondió de este pasaje, de este texto, dijimos que el mandamiento, el quinto mandamiento, el mandamiento de honrar a padre y madre, en el texto hace las veces de un mandamiento de transición. Es un mandamiento que conecta, mandamiento transicional, que conecta la relación entre el pueblo y Dios y la relación entre los hermanos dentro del pueblo, la relación vertical y la relación horizontal. Es un mandamiento que tiene implicaciones muy fuertes porque sirve como bisagra, sirve como unión de esa relación que tiene el pueblo con Dios y la relación que tiene el pueblo consigo mismo, los unos con los otros, el uno con el otro. Es un desafío muy profundo para nosotros como iglesia poder entender el valor de este mandamiento para nosotros hoy, para el pueblo de Dios. Entender que los padres son dadores de vida y que Dios invita a dar una honra especial, un valor especial, una valía para aquellos que son los progenitores, los que dan vida, los que en algún sentido cumplen ese papel que Dios ha tenido de padre con Israel. Si un hijo no honra a aquellos que le han dado la vida, ¿a quién va a honrar? Esa es la pregunta que queda de fondo frente a este mandamiento. Si un hijo no tiene la capacidad de reconocer a aquel que ha tenido todo el esfuerzo para darle vida, para sustentarlo, para alimentarlo, para vestirlo, para cuidarlo, para protegerlo, si un hijo no tiene la capacidad de honrar a aquel que se ha desgastado por él, ¿a quién va a honrar? Es un mandamiento que nos invita a entender eso, la conexión de ese amor paternal de Dios con su pueblo y cómo el pueblo extiende esa misma clase de amor hacia el otro. En aquella predicación de hace 1 año y medio más o menos, planteábamos varias formas en las que los hijos pueden honrar a sus papás. El texto no nos permite eso porque el pasaje mismo no tiene una explicación directa de cómo se da honra. Simplemente está el mandamiento y junto al mandamiento hay una promesa. Entonces, para aquella predicación, nosotros lo que hicimos fue tratar de buscar de manera temática en la Escritura cómo los hijos podían honrar a padre y madre. Y se encontraron varias propuestas. Por un lado hablamos de respeto, por otro lado hablamos de obediencia y por otro lado hablamos de cuidado. Respeto, obediencia, cuidado, con sus respectivos textos que invitan al pueblo de Dios precisamente a actuar de esa manera. En cuanto al respeto, textos en Éxodo capítulo 21 y en Deuteronomio capítulo 27, haciendo alusión a cómo los hijos de Israel debían respetar a sus padres, respetar su palabra, respetar sus enseñanzas, respetar su figura como padres en medio de la crianza y el sustento de sus hijos. En cuanto al tema de la obediencia, citamos el texto de Efesios en el capítulo 6 y el texto de Colosenses en el capítulo 3, que hablan del llamado que hace Pablo a ambas iglesias, haciendo alusión precisamente a este mandamiento. Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es bueno en el Señor, porque esto es honroso en el Señor, haciendo una alusión a el mandamiento que hoy estamos relacionando en esta mañana. Y en términos de cuidado, hablamos de algunos de los pasajes del Nuevo Testamento que hacen alusión a esto. Marcos capítulo 7, donde se llama a los hijos a que no cierren su corazón y a que extiendan su cuidado a aquellos que son papá y mamá. Y también un texto en 1 de Timoteo en el capítulo 5 que habla de la necesidad que tenemos nosotros como iglesia de proveer
principalmente, primeramente, para aquellos que son los más cercanos, específicamente los familiares, los padres. Todo esto en un paquete de promesa para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien en la tierra que tomarás posesión. Recordemos, este pasaje está precisamente presentado como la recordación de los mandamientos en el proyecto de la entrada a Canaán. El gran problema que tenemos nosotros con textos como este es que cuando nosotros nos enfrentamos a la profundidad del llamado de un mandamiento como de honra a padre y madre, a veces desconocemos lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando uno se enfrenta a sociedades y generaciones como las que hoy en día estamos construyendo en este mundo, se hace mucho más complejo. Cada vez es más común que se levanten generaciones que no reconozcan el valor de los progenitores. Cada vez es más común que los muchachos que van apareciendo tengan la capacidad, o más bien la incapacidad, de reconocer el valor que hay en el corazón, en la vida, en el cuidado, en la protección que han brindado los padres para ellos. Y uno tendría que simple y sencillamente irse al contexto de la iglesia y de la sociedad para encontrar eso. Ustedes saben, yo he servido al Señor por varios años y en el ministerio pastoral he tenido la oportunidad, aunque bueno, decir oportunidad para decir lo que voy a decir es un poco extraño, pero es así, he tenido la oportunidad de acompañar pastoralmente familias en las que uno se encuentra con que hay hijos que abusan de sus padres. Y guardo silencio porque es vergonzoso. Hijos que maltratan, que niegan, que lastiman el corazón de sus papás. Papás olvidados. Porque sus hijos no tienen tiempo para acercarse a ellos y acompañarles. Y no tienen tiempo para amarles, para decirles, aquí estamos. Tú me cuidaste cuando yo estaba chiquitico, ahora me corresponde a mí. Esa es mi labor, ahora en mi edad adulta. Y cuando uno se encuentra con esta realidad, el corazón se arruga. Yo he tenido la oportunidad de estar al lado de muchos viejos, llorando por el desprecio de sus hijos. En medio de la soledad, en medio del abandono, en medio del dolor por las palabras ásperas y el abuso que ellos les han producido. Ahora, yo aquí tampoco puedo desconocer lo que muchas veces nosotros como papás, padres, madres, provocamos en el corazón de nuestros hijos. Porque si nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que somos, todos somos imperfectos. Todos en alguna medida, grande o pequeña, hemos marcado el corazón del otro, padres a hijos, hijos a padres. Y eso ha producido un dolor muy profundo. Esta semana me pasó algo, compartí por ahí en redes sociales. Pablo tiene 3 años, pero Pablo es más o menos un huracán de categoría 7. Lo que Pablo agarra lo destruye, ¿sí? Literalmente lo riega. El chino es una cosa de locos, la verdad, ¿sí? Mejor dicho, Pablo es como el cabello de él, ¿sí? Así todo revolcadito, algo así. Entonces, todos los días antes de acostarnos a dormir, yo les pido que por favor recojan juguetes y recojan las cosas que han utilizado en el día anterior para jugar y para compartir con David. Y bueno, pasa eso. Entonces resulta que esta semana
yo le había pedido que levantara unos colores que tenía en el suelo. Y cuando digo unos colores, era toda una cartuchera llena de colores por fuera de la cartuchera, regados por todas partes. Mejor dicho, había que mirar por dónde caminar para poder dar los pasos en el lugar donde ellos mantienen jugando. Entonces le dije a Pablito: Pablo, recoge los juguetes, recoge los colores. Entonces el chino curiosamente hizo caso. Sí, el chino arrancó y empezó a recoger los colores. Yo me puse a leer algo, estaba tomando café, estaba estudiando algo para la prédica y para otras cosas. Entonces me acerqué y vi que el chino obedeció. Y pasé y le di un besito en la cabeza. Entonces me agaché, le di un besito en la cabeza. Y él, con ese acento que lo caracteriza, me dice: ¿me diste un besito porque recogí los colores? Y eso fue precioso, en algún sentido. Pero cuando me dijo eso, sentí que había algo incorrecto en esa pregunta. La pregunta válida para él. Eso fue lo que él sintió. Me estás dando un beso porque he sido obediente. Fue lo que él sintió. Esa es quizá la marca que he dejado en el corazón de él y posiblemente también en el corazón de David. Entonces lo cargué y le dije: mira, no es así. Yo quiero que tú sepas, quiero que entiendas que yo te amo porque eres mi hijo, no necesariamente porque tengas que obedecer. Pero lo que yo trato de entender con esto es que precisamente nosotros como papás, con nuestras actitudes, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de tratar a nuestros hijos, dejamos huellas, dejamos marcas. Sé, y lo digo sin conocer a profundidad las historias de cada uno de nosotros, pero sí con el conocimiento de causa de lo que he vivido como hijo y de lo que estoy tratando de construir como papá, que no hay papás perfectos, que siempre nuestros hijos tendrán algo que reprocharnos, que siempre nuestros hijos cargarán dolores y vacíos y frustraciones en el corazón que nosotros mismos les hemos producido por nuestro pecado. Pero también sé como hijo que eso no me justifica a mí para despreciar por completo a papá y a mamá. El desafío que tenemos acá es entender quién es Dios como Padre en medio de nosotros. Solo Él puede sanar las heridas de padres e hijos imperfectos, que por nuestras imperfecciones hemos causado en el corazón de otros. Solo Dios puede tomar el corazón tuyo como papá, en tus dolores como padre por el desprecio, el olvido, el irrespeto, el abuso de tus hijos. Solo Él puede sanarte. Y solo Él puede sanar el corazón de hijos que han sido marcados por las imperfecciones de papá y mamá. El desafío que nos plantea esta primera dimensión del amor en este mandamiento que es bisagra, que es de transición, es precisamente entender el valor que tienen nuestros padres, pero eso a la luz de lo que somos como seres humanos. Ese amor, esa honra y ese reconocimiento de aquellos que nos han dado la vida con todo y sus imperfecciones. Si usted está ahí al lado de su hijo, de su hija, de su papá, sería bueno que por un segundo levante su cabeza y voltee y lo mire. Y yo no soy como esos predicadores que le digo: dígale al que está al lado. No le diga nada. Mírelo. Posiblemente en esa mirada hay dolor, porque sus hijos o sus padres no han hecho bien las cosas. Yo en esta mañana quiero recordarle: Dios, el Padre perfecto, es el único que puede sanar el corazón de padres e hijos imperfectos como nosotros. Es su gracia la que cubre y la que sana. La segunda dimensión que tenemos en este pasaje
es una dimensión un poco más amplia y que tiene implicaciones muy fuertes. Ámense cuidando la integridad de los demás. La invitación que hace el Señor es el llamado que hace el Señor en esta segunda porción. Los versículos 17 al 20 comprenden 4 de los mandamientos más directos que recibe Israel en el llamado sermón que Dios ha dado aquí a través de los mandamientos. Son mandamientos que implican acciones. Y vamos a hacer una lectura de esos mandamientos para entender cuál es la dirección en la que va. Porque hablamos del tema de cuidar la integridad de los demás. Versículo 17, no matarás. Versículo 18, no cometerás adulterio. Versículo 19, no hurtarás. Versículo 20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Cada uno de estos mandamientos señala a la misma dimensión. Estamos llamados a no actuar en detrimento del otro, a dañar el otro. Cada uno de estos mandamientos tiene la misma implicación. Si nosotros los tomamos uno por uno, entendemos el valor y el peso que tiene el mandamiento, los mandamientos para cada uno de nosotros. El primer mandamiento que aparece aquí en este paquete, que es precisamente el mandamiento de no matar, está presentado de forma negativa y de forma muy literal. Pero en el fondo, el mandamiento tiene una implicación mucho más larga, mucho más amplia. No es simple y sencillamente un llamado a no quitarle la vida al otro. La implicación es mucho más extensa. Pensemos en un pueblo, el pueblo de Israel, que estaba listo para entrar a la tierra prometida, y en medio de la entrada a la tierra prometida tenía que ejecutar la justicia de Dios con los pueblos de la tierra. Así que el mandamiento tiene que trascender mucho más allá. Israel tenía que llevar juicio a los habitantes de Canaán. Pero también Israel tenía el llamado de ejecutar juicio contra aquellos que violaran la ley. Aquel que violara la ley de manera directa, sobre todo estos mandamientos, tenían una pena capital. Así que necesitamos entender el no matarás en el contexto israelita. La versión de la Reina Valera actualizada es muy diciente en términos de traducción. En realidad, esa traducción es mucho más fiel al principio del mandamiento. No cometerás homicidio. Matar de manera predeterminada, matar de manera deliberada. Y lo que está tratando de defender el mandamiento es precisamente el valor de la vida que Dios ha dado, la identidad que Dios ha entregado en el otro, su imagen puesta en el corazón de aquellos que ha creado. Así que el mandamiento trasciende el pensamiento de matar de manera plana y va al tema de cómo esto se construye en la mente y en el corazón. Ahorita daremos una amplitud a ese concepto en la tercera dimensión. Lo que Dios le está diciendo a Israel es: cuiden la vida del otro, porque es preciada para mí. Cuiden la vida del otro porque es completamente valiosa para mí. Esto va mucho más allá de lo que nosotros a veces entendemos como matar. A veces no entendemos como la burla, el desprestigio, la pérdida de sensibilidad ante la necesidad del otro, también se convierte en una herramienta que daña su integridad. Jesús lo amplía en el Sermón del Monte, cuando dice que no es solo un tema de no levantar la mano contra su hermano, sino en la misma esencia de desprestigiar al hermano, de llamarlo de una manera incorrecta. Nosotros somos unos expertos en eso. Somos muy parecidos y yo sé que usted lo ha entendido de esa manera.
Si hay un foco, si hay un nicho para crear fariseísmo del siglo XXI, es la iglesia. Tenemos la capacidad de mantenernos al pie de la letra, pero de pegarnos unos pequeños saltitos frente a la profundidad del mandamiento, de la verdad, de la ley. Cuando nosotros como sociedad hemos perdido la sensibilidad ante la muerte y se nos ha vuelto costumbre y se nos ha vuelto paisaje y vemos el dolor y la desesperanza del otro y guardamos silencio y cerramos nuestros ojos y volteamos nuestra mirada para otro lado, estamos actuando de la misma manera, vulnerando la integridad del otro. Yo creo que en la historia de la humanidad, y posiblemente me esté equivocando, pero yo creo que en la historia de la humanidad no ha existido una sociedad que viole los derechos humanos de manera tan cruel como esta. Y voy a tomar solo un caso de los muchos que puede existir. Cuando yo pienso de manera directa en el aborto, por ejemplo, en la manera sistemática en la que gobiernos de turno, gobiernos corruptos están abriendo de manera clara y sin ningún dolor y sin ninguna vergüenza la muerte de millones de niños al año, en el estado de indefensión más grande que pueda tener el ser humano. Eso me causa vergüenza como ser humano en medio de la sociedad. Cuando yo veo que hay marchas que buscan que se promueva el aborto, cuando veo que hay gobiernos que venden sus principios frente a esa realidad, me doy cuenta que nosotros como sociedad estamos podridos moralmente. Y no nos duelen. No nos duele los gritos silenciosos de los millones de bebés que se matan al año en el planeta. No nos duelen las políticas que matan de hambre a sus pueblos. No nos duele la indiferencia de aquellos que se paran frente a la necesidad del otro y abusan sin piedad. Matar es mucho más que cometer homicidio. Es destrozar al otro, su vida. Por eso hablo de la dimensión de la integridad del otro. Por eso cuando en el paquete de mandamientos aparece el no cometerás adulterio, es evidente que es mucho más allá. El mandamiento nace en el corazón de un Dios que entiende el valor del otro, del hermano. Y claro, cuando yo como hombre me acerco y violento la intimidad de mi hermano acercándome a su esposa, estoy siendo una persona completamente inescrupulosa. Eso sin contar para nuestra sociedad las implicaciones que tiene el adulterio desde el propio corazón del varón o de la mujer que engaña a aquella persona con quien está construyendo una vida, con quien está construyendo una familia. Pero lo que está de fondo acá es el abuso contra el hermano. Y la pregunta que uno se tiene que hacer allí es: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puedo yo acercarme de esa manera ante mi hermano y abrazarle y decirle que lo amo mientras estoy acercándome a su esposa? Mientras estoy proponiéndole cosas indebidas. Hace unos años estábamos trabajando en una empresa familiar, una empresa que tenían en común un cuñado mío y un tío de mi esposa. Y trabajando juntos en la empresa, yo trabajaba en el área de producción de la empresa, una empresa que trabajaba con estampados. Trabajaba en el área de producción, en donde me encargaba de toda la planta, de cómo se desarrollaban los procesos.
y mi esposa trabajaba en las oficinas del tallercito. Era un taller, no era grande, pues, era una microempresa. Mi esposa era como la secretaria, aunque era una todera, pues hacía un montón de cosas, ¿sí? Y recuerdo que alguna vez vino un transportador a traer una mercancía, llegó y empezó a bajar las cosas y yo llegué a recibirle la mercancía que estaba trayendo. Mi esposa salió, me entregó una orden, yo se la recibí, ella se fue, el tipo se quedó mirándola. El tipo no sabía que era mi esposa. Se quedó mirándola. Estaba mirando su derrier. Y entonces yo me sentí incómodo, la verdad. Esto lo tengo que confesar, estaba muy incómodo. Y el tipo, sin saber, empieza a molestarme. Dice, uy, está como querida la secretaria. Y yo, sí, no me digas. Qué bueno, qué chévere que te parezca linda. Entonces me vio vio cierta picardía en mi mirada. Entonces dijo, pillín. Vos tenés algo con ella, ¿cierto? Yo le dije, sí, es mi esposa. El tipo quedó atrapado y no supo qué decir. Entonces lo que me dijo fue, pero bueno que le digan a uno que la esposa de uno es muy bonita, ¿cierto? Pero la sensación de mi corazón en ese momento fue sentirme violentado. Era mi esposa, usted no tiene por qué estarla mirando. Y eso de una persona con quien no tenía ningún tipo de relación. Vuelvo les digo, un transportador que llegó a ese momento. Yo he caminado procesos, lo dije la semana pasada, he caminado procesos de consejería, de acompañamiento pastoral a familias que han vivido de forma en carne propia la infidelidad. El destrozo que trae a la familia, al seno familiar, a la construcción de familia, el que se incluya una persona dentro de la relación, otra persona dentro de la relación. El dolor es muy profundo, es devastador. Y el mandamiento del adulterio tiene una relación directa con que tú como hermano, respeta a tu hermano. No te acerques a su esposa, no te acerques a su esposo. ¿Sí? Este es otro contexto, por aplicación, una aplicación por extensión nos invita a reflexionarlo para hombres y mujeres. Cuidado con la integridad de los demás. Cuidado con la integridad de tu hermano, de tu hermana. Cuidado con la integridad de tu esposa. Guárdate. Cuídala. Protégela. Es un desafío alto que nos regala este mandamiento. No robarás. Un mandamiento que a simple vista es no tomar lo que no nos pertenece para nosotros. Pero en algún sentido lo hemos ido filtrando, lo hemos ido colando. Vuelvo y les digo, nosotros los fariseos del siglo XXI, muchas veces hacemos una lectura de esto y tenemos la seguridad de decir, pero si yo nunca he robado. Pero necesitaríamos entender la cosa de una manera mucho más amplia. Porque cuando tú trabajas en una empresa y utilizas el tiempo de la empresa para hacer cosas meramente personales sin el consentimiento de tus jefes, estás robando. Estás robando tiempo, estás robando dinero, porque en eso se traduce. Porque cuando nosotros hacemos una pequeña triquiñuela para pasarnos por alto algunas obligaciones fiscales, estamos robando. Cuando somos corruptos en nuestra manera de vivir, estamos robando. Porque cuando nos dedicamos y somos trabajólicos y le metemos todo el tiempo al trabajo y al trabajo y al trabajo, le estamos robando tiempo a la familia. Porque las implicaciones son mucho más extensas que lo que simple y sencillamente leemos. Porque así somos. Nos pasamos por la faja. ¿Y qué decir del falso testimonio contra el hermano?
En el mandamiento, en el contexto del mandamiento, el decir falso testimonio contra el prójimo está relacionado directamente con un tema de justicia. Es utilizar el testimonio en detrimento del otro. Es utilizar el testimonio a favor mío y en detrimento de mi hermano. Son mandamientos que desnudan el corazón del pueblo de Dios y que lo llaman a entenderse. Aquí hay una dimensión de cuidar la integridad del otro. Cada uno de estos demuestra una acción concreta contra el otro. Están presentadas de manera negativa. No lo hagas. ¿Y qué de la indiferencia contra el necesitado? ¿Y qué de la humillación al otro que es un igual a mí porque es imagen de Dios? ¿Y qué del abuso en cualquiera de sus expresiones contra el otro? ¿Y qué de aquellos que están cometiendo pecado y guardamos silencio? Porque pareciera ser que la confrontación no es amor. Eso es falso. Confrontar al otro en medio de sus errores y de sus malas acciones, confrontarlo con amor, confrontarlo con respeto, llamarlo a que nos sentemos y nos tomemos un café y hablemos cara a cara y decirle: mira, esto que estás haciendo no es correcto. Eso es parte del amor, pero nosotros a veces guardamos silencio porque no nos importa o porque no nos queremos meter en eso. La semana pasada en Voces de la Comunidad, creo que esa frase me quedó retumbando toda la semana. Hemos pecado. Y sí, cuando yo me enfrento a este grupo de mandamientos, a esta dimensión de la acción, del accionar, en contra de la integridad del otro, yo de verdad me siento incómodo. Porque muchas veces he violado estos mandamientos. Necesitamos pensarnos cómo estamos amando, cómo estamos mostrando el amor a los demás. La tercera dimensión de este pasaje, el último mandamiento, es quizá uno de los más complejos. Porque tanto en la honra a los padres como en el cuidado de la integridad a los demás hay acciones concretas de por medio. Pero el desafío del versículo 21 del capítulo 5 va mucho más allá, es mucho más profundo. Se enfoca en algo que es más profundo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En algún sentido, esta tercera dimensión, ámense guardando el corazón, guardando su corazón de la codicia, se asienta en lo más profundo del ser humano. Se asienta en el lugar donde se maquinan todas las maldades, el corazón. Esta dimensión es más profunda porque revela que el mal nace allí. Las palabras de Jesús a los fariseos que lo estaban juzgando porque sus discípulos se estaban comiendo en el día de reposo, Marcos capítulo 7, ¿la recuerdan? Al final, es el corazón, es en el corazón, no es lo que entra en el hombre, es lo que sale del hombre. Es en el corazón donde están los homicidios, los pleitos, las idolatrías, las maldiciones. Es en el corazón de donde nace eso. No es extraño que Juan Calvino dijera que el corazón es una máquina para crear ídolos. Ahí es donde nace la maldad. Santiago en el capítulo 4, los versículos 1 al 10, arranca con una pregunta: ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las peleas? ¿De dónde vienen las guerras?
Y Santiago dice, del corazón, de la codicia, de lo que ustedes mismos cuecen dentro, en su propia alma, de allí nace y se extiende. Así que el mandamiento de amar al otro trasciende de la acción para centrarse en el ser mismo, en el corazón de cada uno de nosotros. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios capítulo 4. Toda acción buena o mala que nosotros realizamos ha pasado primero por acá. Toda acción que nosotros realizamos ha pasado primero por una reflexión personal. Creo que este mandamiento invita a ir mucho más allá. Este mandamiento se profundiza en el seno del ser. Este mandamiento llega a lo más profundo y nos dice, allí es donde nace la codicia, allí es donde nace el deseo, allí es donde nace aquello que después se materializa y se lleva a cabo en contra del otro. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. La semana pasada, después de leer la primera parte y de desarrollar en la predicación la primera parte de la ley del amor, llegué a la conclusión y les invité a que reflexionáramos en eso, de que cuando nos paramos frente a los mandamientos de Dios, tenemos que decir, esta vaina no es fácil y no somos capaces. Y los invité a que juntos, nos invité, me incluyo dentro de esa exhortación, a reconocer que no podemos, a reconocer que necesitamos un milagro delante del Señor. Porque cuando nosotros nos miramos frente a esto, entendemos que es difícil. Y que incluso el último mandamiento, que puede ser que ni siquiera salga a la luz, pero que está ahí, como Jesús cuando le dice a sus discípulos, a las personas con las que estaba hablando en el Sermón del Monte, hablando precisamente del adulterio, le dice, pero es que si miraste, ya adulteraste en tu corazón. Pero es que si llamas estúpido a tu hermano, ya lo pusiste en escarnio y te pusiste a ti como juez. Es una visión de este mandamiento que nos lleva mucho más allá, ahí en el fondo. Y si somos honestos, cuesta. Necesitamos del amor de Dios. Porque somos la familia de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, hace algo que a mí me parece genial. Ustedes han leído ese texto muchas veces. El famoso texto del lavatorio de los pies, ¿lo recuerdan, cierto? Cuando Jesús toma el puesto de siervo, cuando Jesús viene y se despoja y se agarra una toalla y agarra una coca con agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Es un texto muy complejo, es complejo desde el entendimiento profundo de lo que eso es. Es Dios tocando los pies malolientes y sucios de sus discípulos, tomando la forma de siervo, agachado allí, lavando los pies. Métase en la escena un segundo, piense en ese Jesús que había venido como maestro y que les había enseñado y que había hecho milagros y que los discípulos habían caminado con él allí en esa porción, en el aposento alto. Ellos están ahí sentados, me los imagino en una U, sentados, no sé, quizá en el suelo. Y viene el maestro ceñirse, agarrar la toalla, agarrar la batea y empezar a lavar los pies. Pedro no lo soportó. Pedro le dijo, no, usted a mí no me lava los pies. No, maestro, usted es el maestro, ¿cómo le ocurre? Y Jesús le dice, si no lo hago no tienes parte conmigo.
Porque esa purificación que él estaba haciendo hacía alusión al sacrificio de él como maestro, como siervo. Y después de que Jesús le lava los pies a los discípulos, les dice: hagan lo mismo ustedes. Ámense de la misma manera, como yo los he amado. Ahí llegamos al texto que ahora se citaba al final de Voces de la Comunidad del día de hoy, del servicio que han hecho las Dorcas para dar a otros. Pero al final, ese texto en el capítulo 13, versículos 34 al 35, un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, como yo. El énfasis, el modelo, la referencia para el amor es Él. Es su entrega. Entonces, cuando nos paramos frente a nuestras limitaciones, a lo que somos nosotros como seres humanos, y volvemos nuestra mirada a la cruz, recordamos que su amor ha trascendido y que nos desafía a amar como Él amó. Podemos volver nuestra mirada al texto con el que iniciamos en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, de nada me valen los dones, de nada me valen el dar, de nada me vale la fe. Es una cosa impresionante, ese texto dice eso. Si no tengo amor. Porque los dones de Dios y la fe que Dios nos da y la entrega que Dios nos da se materializa en ese tipo de amor, en ese amor que trasciende, en ese amor que va más allá, en ese amor que se va al corazón y que se extiende en acciones concretas contra el otro. El llamado del Señor: ámense de esta manera, ámense dando honra a padre y madre. Ámense guardando, cuidando la integridad de los demás. Ámense guardando el corazón, guardando su corazón. Ámense protegiéndose los unos a los otros. Reflejen que son la familia de Dios. Reflejen ese amor profundo. Ámense. Porque esa es la ley que yo les he dado. La más profunda, lo más importante. Yo le invito para que incline su rostro. Y juntos le podamos decir al Señor en esta mañana: sí, Señor. Como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Esta ley me desnuda, Señor. Esta ley me desarma. Esta ley me lleva a mirar lo más profundo de mi ser y darme cuenta cuánto te necesito, Señor. Cuánto te necesitamos. Desafíanos a amarte, Señor. Y desafíanos a amar a quienes tenemos a nuestro lado, con todo lo que eso implica.
Sana el corazón de padres e hijos, Señor. Recordando el valor de la honra para aquellos que nos han dado la vida, Señor. En esta mañana, si en medio de nosotros, aquí en la comunidad o desde sus casas, hay hombres y mujeres, papás, mamás, hijos, que tienen marcas y heridas profundas, Señor, mi oración en esta mañana es: sánalos, Señor. El único Padre perfecto eres tú, Señor. Y en virtud de tu perfección, desafíanos a nosotros, Señor, a construir una comunidad que valora, que da honra a los dadores de vida, pero también toca el corazón de ellos para que cuiden y protejan a sus hijos, Señor. Señor, en medio de la comunidad estoy completamente seguro, hemos pecado contra ti. Hemos cometido homicidio. Es posible que haya alguna madre o una pareja que en algún sentido, en algún momento, en medio de la desesperación, hayan abortado a un niño. Y hoy necesitan que tú les toques el corazón y les sanes. Que traigas paz a su vida. Pero es posible que seamos nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con lo que hemos dicho, con lo que hemos hecho, con la manera en la que hemos actuado, que hemos dañado la integridad del otro en algún sentido, matando su honra, cerrando el corazón a su necesidad, humillándoles. Es posible que acá haya hombres y mujeres que carguen el peso del adulterio, que hoy necesiten tu gracia, Señor, para ser perdonados. Es posible que hayamos robado, abusado, que hayamos dañado al otro. Perdónanos, Señor. Pero sobre todas las cosas, Dios, que esta sea una mañana para que nuestro corazón se exponga delante de ti. Porque ahí en el corazón hay un montón de cosas que a veces ni siquiera salen, pero que dañan al otro, Señor. Que a veces ni siquiera se expresan, pero que deterioran nuestra relación con el cuerpo. Perdónanos, Señor. Que tu Espíritu hoy venga a este lugar, como siempre, porque estás en medio de nosotros. Pero que hoy de una manera especial visites nuestro corazón y sanes las heridas que hay allí, y abraces y consueles y restaures y des vida, Señor, invitándonos a amar como tú amas, Señor, como tú amas.
Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arena al aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Tengo la fe que mueve montañas y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arena al aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arena al aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. De nada nos vale, Señor, si tu amor no se manifiesta en medio de nosotros, en cada dimensión de la vida. De nada sirve que hablemos de fe si tu amor no marca el camino en la construcción de nuestra comunidad como familia de Dios. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, Señor, y a rogarte, como cada semana, en medio de nuestras luchas y debilidades, volver a mirar al resucitado, con la expectativa de tu manifestación gloriosa. Por eso, una vez más, decimos juntos, Maranatha. Que Dios les bendiga.